Pero bueno, sí que es verdad que hay algunos que se van incorporando un pelín más tarde, darles el acceso y empieza ya. Yo lo de dar el acceso no sé cómo se hace, pero supongo que me saldrá alguna cosa para dar el acceso, ¿no? Si no nos ha ido admitiendo según entrábamos, vale, pues entonces automáticamente debemos de entrar. Ah, vale. Bueno, pues nada, mi nombre es Catalina Hernández, yo estoy en el laboratorio 3D, que las TIC tienen de desarrollo, diferenciación y degeneración. Estoy en el departamento de biomedicina molecular y aquí en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Y hoy os voy a hablar de la aplicación de la terapia génica para el tratamiento de enfermedades hereditarias. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con la terapia génica? Pues lo que queremos hacer es alterar la expresión génica de las células receptoras a las que se les va a aplicar la terapia génica. Y ello lo vamos a hacer mediante principalmente dos alternativas. Una es la adición de material genético exógeno, que lo que hacemos es con la terapia génica transferir un material génico terapéutico, que ese material génico terapéutico puede consistir en la adición de la copia correcta del gen mutado para conseguir unos niveles de expresión funcionales que eviten la aparición de la enfermedad. Se puede adicionar una nueva función a esas células, que lo veremos al final de la charla, o también se puede, mediante ese material genético que añadamos, podemos conseguir la represión de la expresión del gen defectivo. La otra posibilidad es la de edición del material genético, que sé que Luis os va a explicar fenomenalmente bien en la charla que viene después, la tecnología CRISPR-Cas, que ha ido desplazando con el tiempo otras tecnologías de edición de material genético, que sería lo ideal para corregir esas mutaciones que son las causas de las enfermedades hereditarias. ¿Cuál es la ventaja de la terapia génica? Pues una de las primeras ventajas es que en general los vectores que se utilizan para transferir el material genético cruzan eficientemente la membrana celular y así podemos conseguir expresión intracelular. Se consigue un efecto prolongado y idealmente, en el mejor de los casos, puede ser un efecto curativo de la enfermedad. Podemos llegar a conseguir una aplicación local, dependiendo del tipo de terapia que se utilice, y además se puede conseguir una muy alta especificidad. Se puede llegar a un tejido específico, incluso dentro de ese tejido a un tipo celular, o incluso se puede hacer, como Diana, un momento específico del tipo celular, o del desarrollo o del metabolismo, y que ese gen se exprese en el momento que nosotros deseamos. Por eso sería el estado idílico, y se podrá llegar, pero todavía no estamos ahí. ¿Qué tipo de material genético? Bueno, pues se pueden utilizar genes, más bien regiones codificantes de los genes, del gen de interés. Se pueden utilizar oligonucleótidos, que pueden ser lineales, oligonucleótidos antisentido para bloquear la expresión de algún RNA en particular, o aptámeros, que son oligonucleótidos estructurados y que tienen una función diferente. Bueno, pueden bloquear receptores, pero ya no sería bloqueando la expresión génica, sino la funcionalidad de esa molécula. También se pueden introducir RNA antisentido, o RNA de interferencia, o RNA estructurado en forma de ribosomas. Los vehículos a utilizar pues pueden ser, hay dos grandes categorías, o vehículos virales o no virales, y veremos más adelante las ventajas y los tipos.
Y el tipo de administración, principalmente hay dos tipos. Ex vivo, es decir, sacar las células y transducir las células in vitro, fuera del paciente, o in vivo, administrar el vector con el material genético de interés in vivo en el propio paciente y transducir las células in vivo. En cuanto a los agentes, los tipos de vectores que os he dicho que hay principalmente dos tipos, los no virales y los virales. Los no virales pues suelen ser no integrativos. Hay diferentes tipos de agentes que se utilizan para transportar el material genético, que pueden ser complejos lipídicos, se puede meter DNA o RNA desnudos, a veces también conjugado el material genético con péptidos o con complejos poliméricos. El tipo de aplicación o cómo se llevan cómo se transfiere ese material a las células o al organismo completo, pues a través de nanopartículas, de liposomas, polímeros o microinyectando en las células o con una pistola de genes. La ventaja es que son bastante menos costosos, tienen menos complicaciones porque no hay virus involucrados y además, bueno, esas son las dos principales ventajas, y la gran desventaja es que se consigue una expresión transitoria del material genético, y esto si queremos curar una enfermedad, pues sería como un pequeño parche, pero no es el gol final. Los virales, pues podemos distinguir entre virales integrativos o los no integrativos. Dentro de los integrativos, que son los que el material genético o el vector que transduce la célula se integra dentro del genoma de la célula, son los retrovirales, y hay principalmente, o se han utilizado principalmente dos tipos, los gamma retrovirus y los lentivirus. El método de aplicación es mediante la inyección de la partícula viral, y las ventajas o el tipo de aplicación es que los gamma retrovirus necesitan que solo transducen células proliferativas, mientras que los lentivirus pueden transducir células proliferativas y células quiescentes. En general, debido a que se integran, es una tecnología que se utiliza sobre todo en tratamientos ex vivo. Dentro de los no integrativos, que se mantienen como vectores exisomales dentro del núcleo de la célula, pero no se integran en el material genético de la célula, están los virus adenoasociados. También se aplican mediante inyección, y la ventaja y a la vez podría ser una desventaja de los adenoasociados es que pueden transducir células postmitóticas, y esto pensando en células diferenciadas completamente, por ejemplo las neuronas, pues es muy interesante, ya que bueno, los lentivirus también pueden transducir algunas neuronas, pero los adenoasociados quizás sea el vector más óptimo para células completamente diferenciadas. Y la otra ventaja al no ser integrativos es que se pueden aplicar directamente in vivo, no hay que sacar las células del paciente. Por ejemplo, aquí os traigo una imagen o un dibujo de lo que es los vectores virales integrativos. Son vectores que son de RNA de cadena sencilla. Son heredados por las células hijas, porque como se integran en el genoma pueden pasar de generación a generación, y esto
o es una ventaja, o tiene una ventaja, y es que con pocas células transducidas podemos conseguir una expresión suficiente para curar la enfermedad. La desventaja es pues todo lo que conlleva el que se integre en el genoma y que pueda activar protooncogenes u otros genes que no sean de interés para la terapia que estamos utilizando. La estructura de los retrovirus es que tienen una envuelta lipídica con unas proteínas que forman parte de esa envuelta, una cápsida, y luego dentro de la cápsida está dentro el material genético, que es RNA, y la transcriptasa reversa, que es la que le va a permitir integrarse en el genoma. Es un genoma, bueno, del genoma del virus se pueden llegar a sustituir hasta 9,7 kilobases por el material genético, por el transgen que queremos utilizar para el tratamiento de la enfermedad. Es decir, que permite que se integre un buen trozo de DNA que en algunos casos, por ejemplo para los adenoasociados, como veréis después, es un factor limitante, que solo admite que el fragmento de DNA a introducir sea pues como la mitad o incluso menos de la mitad de lo que permiten los retrovirus. Bueno, me faltaba esta parte, que lo que os decía, que había dos tipos de retrovirus de RNA de cadena simple, los gamma retrovirus, y el más utilizado ha sido el virus de la leucemia murina, y los lentivirus, que son los más utilizados actualmente, también por la capacidad de transducir células quiescentes, son derivados del virus del SIDA, del HIV. Los adenosociados pues son partículas virales más pequeñas, el material genético es DNA de cadena sencilla, que es lo que os decía, bastante más pequeño que el de los retrovirus. Son defectivos naturalmente por replicación, por eso son adenosociados y necesitan la colaboración de otra partícula viral para replicarse, y lo que os decía, infectan células postmitóticas y quiescentes, no son patogénicos, son poco inmunogénicos, aunque algo sí que lo son, y una de las grandes ventajas de los adenosociados es que permanecen como vectores episomales, no se integran. Por el contrario, una de las desventajas es que el material genético que admiten que se puede introducir es relativamente pequeño, y para receptores grandes es limitante, que solo admite unas 4,5 kilobases. ¿Qué es lo que se hace para evitar que los virus sean replicativos? Los adenoasociados lo son de forma natural, pero además lo que se hace, la estrategia que se hace es fragmentar el material genético del virus en vectores, de tal manera que se necesite la cotransfección de cuatro vectores, que ha sido es lo más a lo que se ha llegado, para poder formar una partícula viral. Y es muy difícil, no imposible, porque no hay nada imposible, pero con muy poca probabilidad se puede llegar a generar una recombinación de los cuatro vectores, de tal manera que se genere un DNA que contenga todos los elementos
y que pueda ser replicativo. Entonces, con esta estrategia lo que se consigue es transfectar células in vitro, las típicas como es una línea celular humana que se llama 293, cotransfectar con 4 vectores, uno que expresa el transgen de interés, que es lo que queremos, con lo que queremos transducir, o el DNA que queremos que se exprese en las células diana, y luego otros 3 vectores que codifican para diferentes elementos para formar la particularidad. Otra de las grandes ventajas de los vectores ADN-asociados es que se han descrito, pues creo que hasta 12, aunque aquí os he puesto 9, proteínas de la cápsida diferente, que lo que tienen es tropismo por diferentes tejidos, y esto lo que nos puede dar es especificidad a la hora de transducir un determinado tejido. Entonces, por ejemplo, pues el que tiene la cápsida tipo 2 transduce preferencialmente músculo, hígado y retina, y así sucesivamente. Dependiendo del tipo de cápsida, podemos un poco seleccionar el tejido diana al que queremos que vaya la partícula viral. Actualmente lo que se está haciendo es modificar mediante ingeniería genética estas proteínas para conseguir, mediante un diseño, mediante ingeniería genética, que mayor especificidad, es decir, que se transduzca no solamente un tejido, sino a lo mejor un tipo celular y, lo que os decía, un estadio específico de la célula, un estadio de diferenciación, por ejemplo. Para la transferencia, lo que os he comentado antes, la transferencia de la partícula viral se podría hacer mediante una transferencia in vivo o ex vivo. En la transferencia ex vivo lo que se hace es que se sacan las células del paciente, con lo cual esto limita qué tipo de células se pueden utilizar, claro. Estas células se transducen in vitro y luego estas células transducidas se introducen de nuevo en el paciente. Las células diana o más favorables para utilizar esta terapia, y de hecho son las células que se han utilizado hasta ahora de aplicación ex vivo, son las células madre hematopoyéticas. Estas células madre hematopoyéticas están en la médula ósea y también se pueden aislar de la sangre, y son capaces de dar a todos los linajes mieloides, eritroides y linfoides. Es relativamente sencillo aislar células madre hematopoyéticas de la sangre. Esas células se aíslan, se cultivan y, como son células madre, proliferan in vitro, se transducen y, claro, lo que os decía, que como en general lo que se utiliza para estas células son lentivirus o virus que se integran y se transmiten de generación a generación, con lo cual a estas células podemos expandir las células transducidas pues todo lo que queramos. Con lo cual se puede generar un pool de células bastante grande. Esas células de nuevo se introducen en el paciente y luego se espera para ver si se recupera la función del gen transducido. La ventaja que tiene esta terapia es que se disminuyen mucho los posibles efectos secundarios, porque solo se transduce las células que se han extraído. Se consigue una transducción más eficiente porque no se elimina, no se diluye al meterlo in vivo, y además las partículas virales
que normalmente se excretan o por el hígado o por el riñón y de esa forma se diluyen, con lo cual la accesibilidad a los tejidos diana puede estar comprometida. Por otra parte, se consigue una menor respuesta inmune porque no está el virus por ahí circulando y además se selecciona el tipo celular. Una de las primeras terapias que se utilizan, un momentito, que no me deja ver la pantalla completa. Bueno, una de las primeras terapias que se utilizaron con éxito, y aquí era una terapia que se llama de reemplazo celular, es decir, las células transducidas son las células en las que se tiene que expresar la proteína o el gen que está mutado. Esta terapia fue para el tratamiento de la inmunodeficiencia severa combinada asociada al cromosoma X. Se utilizó esta enfermedad. Lo que suele ocurrir es que tiene una mutación o varias mutaciones en la subunidad gamma del receptor de la interleucina 2, con lo cual no se producen ni linfocitos ni células NK y son los niños. Se me ha bloqueado la pantalla, no me deja pasar ahora. Son los conocidos niños burbuja, es decir, son niños que no tienen un sistema inmune mínimo, no funcional y que son susceptibles de que cualquier infección comprometa su vida. Se hizo una terapia génica sacando células madre del paciente, esto fue en el año 2000, sacando células madre de los pacientes, transducidas utilizando el virus de la leucemia murina, que es un gamma retrovirus, expresando la adenosina desaminasa, que es la... no es esta aquí. Bueno, eso no es la adenosina desaminasa, es otra, es el receptor del interleucina 2. Lo que se consiguió, bueno, esto fue un ensayo clínico que duró del año 2000 al 2010. Se trataron 9 pacientes, en 8 de ellos se consiguió una corrección inicial de la enfermedad, pero 4 de ellos desarrollaron leucemia por la integración cerca de un protooncogen del virus del vector viral, y uno de los pacientes murió. En 7 pacientes se reconstruyó el sistema inmune y luego de estos 7, 3 recibieron terapia sustitutoria, pero los otros 4 consiguieron salir adelante. Fue una parada o un shock en el campo de la terapia génica, y esto hizo que separaran muchos de los ensayos la muerte y el desarrollo de leucemia de estos pacientes. Entonces, durante un tiempo pues quedó la terapia génica un poco entredicho, hasta que se han ido perfeccionando los vectores y actualmente lo que se utiliza son los vectores, los lentivirus, que son los derivados del VIH. Otro de los estudios pioneros, y este ya fue en el 2013, hay un gran salto desde el primer estudio hasta el siguiente, por lo que os digo, el desarrollo de la leucemia de algunos de los pacientes, y fue para tratar la enfermedad, la leucodistrofia metacromática.
Esta enfermedad lo que cursa o es debida a mutaciones en el gen de la sulfatasa B, que interviene en el metabolismo de los fosfolípidos. Lo que ocurre es que se produce una desmilinización progresiva de las neuronas y lo que va a dar lugar a una degeneración que es mortal en muchos de los casos. La terapia que se utilizó pues un poco parecida a la anterior. Se sacaron células del paciente, células hematopoyéticas del paciente, se transfirieron con lentivirus, que era el vector utilizado, que expresaba el gen de la sulfatasa. Los resultados fueron que estas células madres expresando el gen, aunque ellas no eran, es lo que se llama una corrección cruzada, generaban suficiente proteína, suficiente ariosulfatasa, que de tal manera que paliaba los efectos de la carencia endógena de la ariosulfatasa. Entonces se consiguió suficiente expresión de esta enzima en granulocitos, monocitos y niveles significativos en el líquido cefalorraquídeo. Como ejemplo, pues aquí tenéis el cerebro, la imagen, la imagen por resonancia magnética de un cerebro de un niño de 16 meses, que es un cerebro aparentemente normal, y 2 años después del tratamiento con la terapia génica se mantiene una estructura pues relativamente normal, no se ven cambios entre las dos imágenes. Sin embargo, a vuestra derecha veis que este es el cerebro de un niño de una edad equivalente de 39 meses que no ha tenido terapia y se ve que hay una gran desmilinización de diferentes áreas del cerebro y una atrofia del cerebro. Es decir, que son resultados bastante impactantes lo que se consiguió con esta terapia. Otra de las enfermedades también cerebrales que se ha conseguido un éxito razonable con terapia génica es la enfermedad de la adrenoleucodistrofia. Aquí pues igual tiene mutaciones en un gen que es un transportador de ácidos grasos de cadena larga, se produce una desmielinización por la acumulación de estos ácidos grasos de cadena larga que no pueden ser metabolizados y una degeneración mortal. Y la aplicación fue muy parecida, sacando células madre hematopoyéticas del paciente, transducirlas con lentivirus que expresaban el cDNA de este gen, que en particular este gen es bastante largo, con lo cual es de las pocas terapias, es decir, no podríamos utilizar un adenosociado porque no permitiría introducir todo el cDNA o el cDNA completo de esta proteína. Los resultados de 17 pacientes tratados entre 3 y 15 años, 15 de ellos sobrevivieron, no porque la terapia los matara, sino porque no fue efectiva en 2 de ellos. Y los que sobrevivieron, pues los 15 presentan síntomas mínimos de la enfermedad. Y la publicación de este ensayo fue en el 2017, es decir, relativamente reciente. En cuanto a la transferencia in vivo de la
las partículas de las partículas o de la terapia génica, lo que se consigue o lo que se pretende es inyectar las partículas virales localmente y que esas partículas virales transduzcan a las células en el organismo. Uno de los sitios donde esto es necesario, donde se está aplicando más este tipo de terapia y para la cual se utilizan los vectores adeno-asociados es el sistema nervioso central, pero también se puede aplicar en hígado, en músculo esquelético y en músculo cardíaco. La desventaja, pues lo que os decía, tienes que utilizar una gran cantidad de partículas virales porque se diluyen, acaban siendo eliminadas por el riñón o por el hígado, con lo cual la eficiencia de transducción no es muy alta y además se puede diseminar la partícula por otros tejidos. Pero para tejidos o para células no proliferativas es la única alternativa. El cerebro es un caso más problemático de lo normal por la accesibilidad, porque el cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica, de tal manera que no cualquier molécula es capaz de atravesar la barrera. Tiene una filtración o un transporte muy selectivo del tipo de moléculas circulantes que pueden llegar al parénquima del cerebro. Eso es una dificultad añadida respecto a otros tejidos y, por ejemplo, pues para el cerebro al principio era muy complicado utilizar la terapia génica porque había que hacer una inyección local en el propio tejido con la complejidad, como podéis ver en esta imagen, de la aplicación del tratamiento. El descubrimiento del vector adeno-asociado de serotipo 9 ha sido una revolución en el campo, porque lo que hace este vector atraviesa la barrera hematoencefálica, lo cual hace que sea posible transducir neuronas o células del sistema nervioso central o componentes de la glía. Este vector permite que se haga la inyección intravenosa, y que llegue al cerebro. Esta se ha utilizado para la atrofia muscular lateral de tipo 1, que son la atrofia muscular espinal, perdón, son pacientes que carecen de la expresión de la proteína SMN1, que es una proteína esencial para la supervivencia de neuronas motoras. Los síntomas de la enfermedad aparecen antes de los 6 meses de edad y los pacientes tienen problemas de succión, de deglución, tienen insuficiencia respiratoria, lo que hace que comprometa mucho su vida. Y además estos pacientes no pueden sentarse ni caminar. Ahora. Y bueno, pues aquí tenéis la imagen de este niño, que la única opción para él es este esqueleto, de hecho desarrollado por un grupo del CSIC, que le permite mantenerse de pie y caminar mínimamente.
Esta terapia, bueno, ha sido un soplo de esperanza para estos pacientes. Se ha tratado, se trata a niños, se han tratado en este ensayo clínico que es del 2017, se trataron niños de 15 niños entre 1 y 6 meses, hay que tratarlos muy tempranos para que la degeneración no haya avanzado, porque una vez degenerado el tejido ya no se puede recuperar, con lo cual los tratamientos tienen que ser previos a la degeneración de las neuronas. Estos niños, 15 niños de los 15 tratados llegaron a cumplir los 20 meses, el 8% de ellos sin necesidad de ninguna otra terapia adicional, 7 niños respiran autónomamente y 11 se pueden sentar, hablar y comer. De hecho, ahora, como podéis ver la diferencia entre este niño que no ha podido desafortunadamente recibir la terapia génica con esta niña que tiene la misma enfermedad y que recibió la terapia génica y fue portada o le hicieron un gran artículo en la revista Science. Ha sido tan exitosa la terapia o el ensayo clínico que se ha autorizado la comercialización de esta terapia génica como producto farmacéutico y fue autorizada por la FDA en 2019 y por la EMA en el 2020. Es decir, es un producto que se puede del que se puede disponer dependiendo del sistema sanitario en el que uno esté. Entonces, pues a finales del año pasado, en diciembre del 2021, salió publicada una noticia en diferentes medios de comunicación de que Sanidad anuncia que esta terapia génica será financiada por Sanidad para el tratamiento de estos niños. Bueno, lo llaman como el tratamiento más caro del mundo, que ahora mismo no recuerdo cuál era el precio, pero son bastantes cientos, si no, creo recordar que era como 1 millón de euros por paciente, es decir, que nada asumible a nivel individual, a no ser que sea pues un sistema sanitario como el nuestro, que permite financiar esta terapia. El reto de estas terapias novedosas y avanzadas es poderlas hacer accesibles no solamente a determinados sistemas sanitarios o determinados pacientes que se lo puedan permitir, sino que sea algo más global. Estos son diferentes ensayos clínicos que están en activo para el tratamiento con diferentes enfermedades neuronales o cerebrales o medulares con el AAV9. Ahora quería pasar a comentaros determinadas terapias que hay para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas de la retina, que es en lo que nosotros trabajamos y es nuestro campo de expertise. No la terapia génica en sí, pero sí las enfermedades neurodegenerativas de la retina. Pues la retina, no sé si lo sabéis, es parte del sistema nervioso central, es decir, es un tejido nervioso que se origina a partir de la región anterior del tubo neural, que es lo que va a dar lugar al cerebro. Esto es un embrión de ratón de 8 días y medio, el tubo neural.
esta parte del tubo neural dará lugar al cerebro y esta parte más caudal da lugar a la médula espinal. Pues como parte de esta región anterior, del tubo anterior del tubo neural, de la parte anterior del tubo neural, se producen dos protuberancias que podéis ver aquí, en este corte son más evidentes, que son las que van a dar lugar a la retina. La retina, no lo he dicho, pero es la parte más interna del ojo y es la que tiene la capacidad de transducir o de sensar la luz y transducir esa información o mandar esa información al cerebro. Una de las grandes ventajas bueno, os he comentado que el cerebro, debido a sus particularidades, pues tiene una accesibilidad muy limitada. Una de las grandes ventajas de la retina es que, a pesar de ser sistema nervioso central, es la parte más accesible del sistema nervioso central, de tal manera que podemos observar la retina mediante técnicas no invasivas, como la técnica de tomografía de coherencia óptica, es decir, mediante pues, un examen como este que está disponible en las consultas oftalmológicas, podemos ver las diferentes capas de la retina. Esto es lo que nosotros hacemos en animales, en ratoncitos, con nuestros sistemas modelos, pues, intentamos curar la ceguera, pero en ratoncitos para eventualmente pasar a personas. Y también se pueden hacer ensayos de medir la funcionalidad o la respuesta de la retina a la luz mediante la electroretinografía. Son ensayos relativamente poco invasivos. Estas medidas te dan la respuesta eléctrica de la retina a determinados impulsos lumínicos. Y también podemos ver la funcionalidad pues haciendo ensayos tan sencillos como la hoja esta para mirar bueno, con la que todos estamos familiarizados en el optometrista. Hay otros ensayos funcionales en ratones que también son poco invasivos. Otra de las grandes ventajas de la retina, aparte de su observación y la medida de su funcionalidad, que es relativamente poco invasiva, es que es accesible o tiene una accesibilidad relativamente fácil. Se pueden utilizar técnicas quirúrgicas mediante inyecciones intravítreas o mediante inyecciones subretinianas. Las subretinianas son un poco más complejas, pero las intravítreas son inyecciones que se realizan no de forma rutinaria, pero bastante frecuentemente en la consulta oftalmológica. Es un sistema inmunoprivilegiado, como le pasa al cerebro, que tiene una respuesta inmune limitada, y eso a la hora de inyectar partículas virales es una gran ventaja, ya que puede haber un rechazo por la inmunogenicidad de la partícula viral. Y tiene también la ventaja de que es un tejido relativamente pequeño que está en una estructura, en un órgano pequeño, y podemos decir que está confinada de tal manera que la cantidad de agente que es necesario para transducir las células de la retina es más baja que para otros órganos o para otros tejidos, y además hay una menor dispersión del agente que se haya infectado con lo que se haya inyectado, con la gran ventaja que eso requiere de que tengamos una aplicación local y no otros posibles efectos secundarios debido a la dispersión por otros tejidos.
Pues recientemente también se ha aprobado un medicamento de terapia génica para el tratamiento de enfermedades degenerativas de la retina, para un tipo de una enfermedad degenerativa de la retina que es debida a la mutación RPE75. Esta mutación produce la amaurosis congénita de Leber, y esta enfermedad lo que da lugar es a una ceguera que aparece en los primeros en la primera etapa de la vida, en la niñez, pues probablemente hasta los 8 o 9 años ya los niños se quedan ciegos. En esta diapositiva quería ver el viaje que se ha hecho desde que se descubrió el gen causante de la mutación hasta que se consiguió aprobar el medicamento en el 2018-2019. Se identificó el gen causante de la mutación. Claro, cualquier terapia génica que queramos utilizar para cualquier enfermedad, lo que tenemos que tener muy claro es cuál es el gen mutado y qué mutación tiene. Esto fue en 1993. Posteriormente se identificaron los vectores adenoasociados como posibles vectores para terapia génica, y en 1996 se utilizó los vectores adenoasociados para transducir células de la retina, por supuesto modelos animales. En 2001 se consiguió transducir este gen ya en un animal, en un mamífero más grande que no el ratón, en perros, y ya en el 2008 se hizo el primer ensayo clínico en humanos. Pues hasta el 2017-18 no se consiguió aprobar esta terapia génica como medicamento para el tratamiento de la enfermedad. Es decir, es un largo camino y un montón de pasos que hay que seguir y que tienen que ser exitosos para conseguir que llegar a un medicamento para un tratamiento. Como os decía, el primer ensayo que se hizo en 12 pacientes entre 8 y 44 años, y se hizo un seguimiento por 2 años. En la mayor parte de ellos se encontró mejoras en la función visual. Y por supuesto, para que esto tenga éxito hay que ir, esto era el primer ensayo que se hizo, pero posteriormente lo que se ha ido avanzando es en conseguir aplicar esta terapia a pacientes más jóvenes, que es cuando aún los fotorreceptores, que son las células de la retina que se mueren en esta enfermedad, todavía son, bueno, por lo menos todavía se conserva un número suficiente de fotorreceptores para ser rescatados. Cuanto más tarde se aplique la terapia, menor número de fotorreceptores y menor rescate se obtendrá. Aquí tenéis diferentes ensayos clínicos que se están utilizando con diferentes vectores, modificando el cDNA, los promotores a utilizar. En el corcheck están diferentes ensayos con enfermos de amaurosis de Leber, pero luego hay otras enfermedades degenerativas de la retina que también están en ensayo clínico para el tratamiento con terapia génica. Aunque se han conseguido bastante éxito, como os he mostrado hasta ahora, utilizando adenosociados para algunas enfermedades neurodegenerativas, todavía hay mejoras que tienen que ser llevadas a cabo para
para tener mayor eficiencia en la curación de estas enfermedades. Entre ellos es mejorar, obtener nuevos serotipos, modificando genéticamente las proteínas de la cápsida para conseguir mayor especificidad y una menor respuesta humoral contra los adenosociados, y luego intentar además utilizar promotores para la expresión del gen de interés que sean específicos de diferentes tejidos, no solo de tejidos, sino del tipo celular que queremos rescatar o en el que queremos que se exprese la proteína de interés. Es decir, llegar a una especificidad mucho mayor que la que se obtiene o la que tenemos actualmente. En cuanto a mutaciones o enfermedades con herencia dominante, la situación es mucho más compleja. Lo que os he ido comentando hasta ahora ha sido enfermedades recesivas, bueno, sobre todo las de la retina, que carecían de una proteína funcional, y esa proteína, la carencia de esa proteína funcional es la que daba lugar a la enfermedad. El problema con las mutaciones dominantes es que tenemos que aportar la proteína funcional y a la vez bloquear la proteína mutada, porque esa proteína está haciendo, es deleteria para la célula en la que se expresa. Es decir, tenemos una obligación doble. Una es bloquear la proteína malfuncional y la otra es suministrar una copia funcional del cDNA o una copia del cDNA que codifica para la proteína funcional. Y aquí, lo que os digo, tiene que ser una terapia doble, porque hay que conseguir ese bloqueo del cDNA o del mRNA mutante, y esto se ha intentado utilizando oligos antisentido, mediante RNA de interferencia o utilizando ribosinas, y eso para bloquear la copia mutante, y además hay que suministrar la copia silvestre. Esto se puede paliar, o la solución o la simplificación de la solución a este problema sería utilizar bueno, lo que os había comentado anteriormente, es hacer la edición genética, de tal manera que a la vez que se elimina la mutación, se reemplaza por el nucleótido silvestre, el de la copia silvestre. Aunque no me voy a meter en la parte de edición genética, porque esto se lo comentará más extensivamente en la siguiente charla, sí que quería comentaros que ya en retina también hay un ensayo clínico en fase 1-2 utilizando CRISPR para el tratamiento de la amiloidosis congénita de Leber, de la tipo 10, que es otro tipo de mutación, pero con la misma clínica. En este caso, lo que se está haciendo es utilizar adenosociados con la tecnología CRISPR, que llevan la tecnología CRISPR-Cas, que ya lo entenderéis en la siguiente charla, inyectar estos adenosociados subretinalmente para transducir las células del epitelio pigmentario, que son las células que tienen la mutación o las que expresan el gen mutado, y conseguir la corrección de la mutación. Y bueno, pues esto supongo que en un futuro, se inició el ensayo clínico en marzo del 2020
Y bueno, estos ensayos, como sabéis, llevan bastante tiempo hasta que se van dando los resultados y esperemos que funcione, porque sí que solventaría, aparte de poder aplicar a cualquier otra mutación, sí que es esencial para el tratamiento de mutaciones de lo que os había comentado al principio, y esta es la última parte de la charla, es lo de conseguir nuevas funciones mediante la terapia génica. La optogenética, que no sé si os sonará, pero está como muy de moda, es una optogenética, lo que significa es conseguir la generación o transformar neuronas que no son fotosensibles en neuronas fotosensibles mediante ingeniería genética o mediante terapia génica. Y esto inicialmente se utilizó para estudios de comportamiento y de hecho se está usando en modelos animales para conocer cuál es la función de determinadas neuronas, porque si tú consigues excitar selectivamente unas determinadas neuronas y ves eso cómo resulta en el comportamiento del animal, en diferentes aspectos de su fisiología, pues puedes extrapolar que la función o parte del papel de esa neurona es en regular esa función. Aparte del interés en investigación en modelos animales, se ha visto que podría ser interesante también para el tratamiento de enfermedades degenerativas hereditarias y hereditarias de la retina. Y esto sería, pues lo que se consigue con la optogenética es utilizar canales iónicos fotosensibles que vienen de microorganismos, es decir, utilizar el cDNA de esos canales que se expresan en algas y en otros microorganismos y expresarlos en neuronas. Con esos canales, dependiendo del tipo de canal que sea, se puede conseguir que la neurona en respuesta a la luz se hiperpolarice o se despolarice, solo irradiando la neurona con la longitud de onda a la que es sensible el canal. En la retina, bueno, pues en la retina muchas de las enfermedades degenerativas de la retina cursan con la muerte de los fotorreceptores. Los fotorreceptores son las células que son fotosensibles, son las que transducen el impulso o la señal lumínica y la transforman en una señal eléctrica que viaja del fotorreceptor a las bipolares, de estas a las ganglionares, que son las que forman el nervio óptico, y esta señal viaja al cerebro donde se forma la imagen. Pero las células fotosensibles son las únicas fotosensibles, bueno, no las únicas, pero las células fotosensibles principales involucradas en la formación de imagen son los fotorreceptores, que os sonarán que son los conos y los bastones. Los bastones son responsables de la visión nocturna o en poca luz, y los conos son los responsables de la visión diurna y de la visión nocturna. Como os he dicho, gran parte de las enfermedades neurodegenerativas hereditarias de la retina, lo que ocurre es que se produce la muerte de los fotorreceptores. Entonces se ha pensado que si somos capaces de generar, mientras que el resto de la retina permanece relativamente intacta y funcional, y lo que se ha pensado es en generar células fotosensibles en otras células de las neuronas. Es decir, por ejemplo, hacer que las células bipolares o las ganglionares sean fotosensibles, utilizando la optogenética. Y aquí es lo que os decía, los fotorreceptores son los sensibles a la luz,
en retinosis pigmentaria, por ejemplo, y en otras enfermedades en las que se pierden los fotorreceptores, pues se puede conseguir que expresando estos canales fotosensibles en células bipolares o en células ganglionares, estas células sean capaces de responder a la luz, generando impulsos de despolarización y impulsos nerviosos que se transfieran o que lleguen al cerebro y puedan formarse imágenes. Parece ciencia ficción, pero hay varios ensayos clínicos en marcha. Las informaciones que hay en algunos de ellos por ahora siguen en marcha y no hay efectos negativos. El mayor ensayo clínico es la expresión de la channelrhodopsina en células ganglionares y bueno, estos ensayos se enfrentan a varias mejoras sustanciales que deben de ser hechas para llegar a conseguir una visión que no sean solo sombras, y es que hay que conseguir una expresión suficiente y específica del transgen en las células ganglionares, y no siempre es fácil conseguir hacer solo target en las células ganglionares. Claro, estos canales son específicos, son para microorganismos que no tienen la misma sensibilidad a la luz que los fotorreceptores, es decir, son poco sensibles, con lo cual se necesita una gran cantidad de luz o una luz muy energética para poder activar estos canales, y eso tiene que ser optimizado y se podrá optimizar mediante ingeniería genética. Hay que aumentar también el espectro de longitudes de onda a los cuales son sensibles los canales, pero bueno, son mejoras que probablemente mediante la ciencia y mediante la ingeniería genética se puedan ir alcanzando. Y bueno, de los problemas, hasta ahora casi todo lo que os he dicho han sido grandes beneficios de la utilización de los vectores AAV9, que son los que atravesan la barrera hematoencefálica, pero todavía hay varias cosas que tienen que ser perfeccionadas, como por ejemplo el tropismo. Es cierto que atraviesan la barrera hematoencefálica, pero la eficiencia es bastante baja. Se ha visto que en algunos casos ha habido daño hepático inicial, pero que luego ha sido revertido. Los AAV pueden generar anticuerpos y esto daría lugar o limitaría la aplicación de un segundo tratamiento si no fuera suficiente con la primera, o si los doctores perdieran la capacidad de producir el transgen y hubiera que hacer un segundo o tercer tratamiento. La generación de anticuerpos sería un paso limitante. Hay variabilidad en la eficiencia y eso es difícil de controlar. Se ha visto que la duración, que en principio tendría que ser permanente, no lo es y es limitada a unos cuantos años, pero es limitada. Y bueno, siempre, aunque es bastante bajo, pero siempre hay cierto potencial de que haya alguna inserción de forma esporádica y esto dé lugar a cáncer. Y bueno, otro de los grandes problemas, como se ha comentado anteriormente, es que son tratamientos muy caros y no son accesibles para la gran parte, no puede ser un tratamiento generalizado. Las soluciones que se han ido poniendo a estos problemas es tratar con corticosteroides para disminuir la respuesta inflamatoria, hacer un filtrado de anticuerpos sin sangre o inmunosupresión para evitar los anticuerpos contra los asociados.
hacer una inyección en el líquido cefalorraquídeo para que llegue más directamente al cerebro y no tenga que atravesar la barrera hematoencefálica y, por supuesto, lo que os he comentado hasta ahora, optimizar el vector y el transgen utilizando pues, ingeniería genética que permita hacer un target o una diana más efectiva. Y bueno, quería acabar, esta es la última diapositiva, y dejaros un mensaje de Naldin, que fue el primero que utilizó el virus, o una modificación del virus del SIDA, y sobre todo ahora teniendo en cuenta que vivimos en una pandemia y estamos golpeados por el virus. Recordar que del virus del SIDA, que es mucho más deleterio y mucho más peligroso que el coronavirus, que ha sido una infección mortal, se ha sacado algo bueno, increíblemente, y son los vectores, los lentivirus. Y la frase de Naldin, que dice que el poder de la ciencia para transformar un virus mortal que ha infectado a la humanidad y se ha cobrado millones de vidas, para convertirlo en una herramienta beneficiosa que ahora ayuda a aliviar el sufrimiento de personas afectadas por enfermedades debilitantes. No sé si el coronavirus llegará a eso, pero bueno, quería dejaros con este mensaje positivo. Y eso es todo. Si queréis, si tenéis preguntas, voy a dejar de compartir la pantalla, o no necesariamente. Como quieras, Katy. Buenas tardes a todos y disculpad esa tardanza que he tenido en incorporarme, pero he venido desde el CID porque esta mañana he visto de hecho a Katy en el laboratorio y simplemente pensaba llegar a tiempo porque vengo de una tesis y no he podido. O sea, me ha tardado como 20 minutos en abrir el programa, el ordenador iba a su velocidad, que esta vez ha sido baja, y entonces pues afortunadamente, bueno, pues cuando ya me he incorporado, Katy ya había comenzado la charla, he llegado muy al principio y bueno, la verdad es que muy interesante, Katy, todos este tipo de herramientas y sobre todo la utilidad y la aplicación es fundamental, ¿no? Para que llegue cómo se está investigando en todo este tipo de terapias para solucionar tantas enfermedades que a priori pues, bueno, pues eran y siguen siendo, desgraciadamente, sí. pero que bueno, que la ciencia efectivamente avanza de esta manera y que bueno, esta última diapositiva a mí me encanta, ¿no? Esto de que, bueno, pues no todo lo que es malo, dijéramos al principio, pues siempre la ciencia tiene ese poder transformador. Sí. Sí, es esa capacidad de la ciencia y, bueno, claro, los seres humanos que hay detrás, pero bueno, de la ciencia de utilizar herramientas que son negativas para nuestro beneficio. Entonces, bueno, todo a base, claro, de estudiarlo, de investigación, de saber más de todo tipo, ¿no? Porque tú has comentado que, claro, que uno de los problemas es esa de inserción, que en principio puede ser descontrolada en muy baja probabilidad, pero que puede ocurrir, ¿no? Claro. Y eso, ¿cómo se podría, por ejemplo, cómo se podría solventar? Es un problema que es grave, ¿no? Y además preocupa para muchas otras cosas, como tantos bulos que han surgido, ¿no? Con las vacunas también y todo esto. ¿Cómo se podría solventar esa inserción al azar que podría provocar este problema? No se insertan al azar, hay hotspots donde los tienen preferencia para insertarse, y a veces eso es un problema porque son sitios, lo que llaman sitios calientes de inserción, que a veces están cerca de protooncogenes. Los adenosociados son muy raros, muy rara vez que se inserte, pero siempre que se mete un DNA extraño o un RNA con la vacuna, siempre está ese miedo. Yo creo que no hay casos reportados, pero ahí está el riesgo. Los casos más reportados son con los que se insertan, los lentivirus. Y ahí lo que se está haciendo es modificar el material genético para que no vayan a dirigirse a esos
esos sitios calientes, es decir, hacer modificaciones de las LTRs, que son las secuencias de infección del lentivirus, para que no vayan a esos sitios específicos y sino a otros. Entonces, eso es lo que están modificando, el contenido en GC, la metilación y todo eso para poderlos dirigir a otras zonas, que no sean sitios próximos a un cojón. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Porque yo ya me he lanzado y yo ya... Aquí el chat hay 4, pero no sé si son preguntas. El mensaje positivo y alentador y la explicación excelente. Enhorabuena. Bueno, así da gusto. No, claro, es que son temas candentes y sobre todo también de muy fácil transmisión a los estudiantes, ¿no? Este proceso, no solo el poder transformador, sino que además que se ve que efectivamente pueden empezar a solucionar problemas y que significan terapias muy importantes, que como tú dices, a lo mejor al principio son millones de euros, pero que toda inversión es poca como para, ¿no? para esas terapias de estas enfermedades. Sí, creo que la de la atrofia muscular es 1 millón de euros por paciente, y la de la amadulosis congénita del Leber son 500.000 euros. La de la atrofia muscular sí que es sanidad, porque es que se compromete la vida de esos niños. Es decir, a ver, por supuesto que la ceguera es importante, pero no compromete la vida, se puede vivir con ceguera y hay muchos recursos para vivir y tener una calidad de vida aceptable y, bueno, realizarse como persona. Por supuesto que si no se pierde la visión, mucho mejor, ¿no? Y me imagino que por eso no se ha llegado a dar ese tratamiento por sanidad, pero para los niños que son niños que no pasan de los primeros años o que quedan totalmente en una silla de ruedas y como máximo tienen la opción del exoesqueleto que bueno, es algo para los niños que no tienen nada, pero claro, en estos casos sí que es esencial que se actúe muy pronto y sobre todo se compromete la vida. Hay una pregunta de Mónica en el chat que dice que cómo está actualmente este tipo de tratamiento para la fibrosis quística. Pues para la fibrosis quística no sé si hay ensayos clínicos, pero desde luego aprobados no hay nada. Supongo que sí que habrá ensayos clínicos, no son los que más he seguido, pero bueno, aprobados solo para terapias, para enfermedades hereditarias solo hay estas 2 terapias aprobadas. Muy bien. Bueno, yo creo que también se pueden poner el micrófono y la cámara si quieren. También. Porque tampoco somos muchos, o sea que son... así que también te da las gracias, Susana. Muy interesante la ponencia y muy buen enfoque final de aprovechamiento del VIH. Pues bueno, animaros a que os quedéis a la clase de Luis, que aparte de que habla muy bien, pues veréis CRISPR todo lo que promete, que todavía está en promesa, pero promete mucho. Ya a nivel preclínico y de modelos animales se está utilizando ya prácticamente de rutina. A la clínica es otro paso, pero bueno, es cuestión de poco tiempo, porque va muy rápido. Sí, claro, y además ha supuesto esa revolución en la edición genética que realmente ya fueron en su día, hace 50 años, las enzimas de restricción cuando se descubrieron y se pudieron utilizar, y ahora ya es una cosa que es súper rutinaria, pero claro, todo lleva su tiempo y su desarrollo, pero realmente las herramientas, especialmente la de CRISPR, bueno, ahora mismo es el futuro, ¿no? Y a dónde va a ir muchísimas de la tecnología.
Sí, ahí, mientras tanto se consigue, bueno, se va avanzando con esto, porque en cualquier caso con CRISPR pues veréis que también hace falta vectores virales para llevar ese material a las células dianas, y se sigue investigando y perfeccionando cómo llegar a un target específico. Es decir, a nosotros lo que nos interesa es una población celular en particular o un tejido, no que la terapia génica esté dispersa por todo el organismo. Entonces, ese campo todavía es común a las dos aproximaciones, pero claro, CRISPR permite mucho más, y sobre todo en enfermedades, lo que os decía, en enfermedades dominantes es imprescindible, porque si ya es difícil suministrar la copia silvestre o la copia natural que funcione, pues si encima de todo hay que bloquear la copia mutada y suministrar la silvestre, y que la silvestre no se bloquee por el mecanismo que has utilizado, se complica mucho. Y con eso se referencia con CRISPR, que en un modelo animal de retina sí que se ha utilizado y se publicó hace unos cuantos años y funcionó, claro, en un modelo animal, y ahora es cuando se han lanzado en el 2020, creo que os ponía en la diapositiva, cuando se han lanzado en los estudios clínicos, los ensayos clínicos utilizando esta tecnología. Otra de las ventajas, aunque quede un poco así del ojo, es uno de los primeros sitios donde se ensayan terapias, y porque el ojo está confinado, la retina está confinada, lo que os decía, es muy accesible y es un sitio ideal. Bueno, a veces la llamamos, queda un poco despectivo, como el laboratorio. Es como un laboratorio de ensayo in vivo, ¿no? Porque tienes el tejido, puedes hacer un seguimiento poco invasivo del progreso de la enfermedad, y también puedes ver la estructura de la retina, y luego necesitas poca cantidad porque inyectas en el ojo, inyectas de forma local. No tienes problemas de atravesar la barrera hematoencefálica o hematorretiniana, porque puedes inyectar directamente o subretinal o intravítreo. Entonces, no me extraña que estas primeras terapias o estos primeros ensayos clínicos con CRISPR se hagan en región del ojo. Y luego, por otra parte, pues, si uno pierde un ojo, pues, no es lo mismo como un cáncer en otro sitio. Bueno, quiero decir, es un poco así, pero cuando estás con terapias experimentales tienes que valorar todas estas cosas. El efecto negativo pues no es tan drástico como si fuera de corazón o de cerebro. Y tiene los dos ojos, con lo cual puedes tratar de forma diferente, y eso es lo que se hizo con la terapia génica de la amaurosis congénita de Leber. Se trató el ojo que peor veía inicialmente para ver, y luego ya se hizo bilateral, pero los primeros estudios o los primeros ensayos clínicos se hicieron unilaterales. Eso es también otra ventaja. Claro. El órgano doble, efectivamente. Pero, y tienes el mismo, bueno, pues tienes el control en el otro, claro, en el otro ojo. Eso es, en el mismo paciente tienes el control claro. el experimental. Sí, por supuesto, por supuesto. Katia, hay una persona que dice que ha llegado casi hasta el final, o sea que siempre hay gente que llega más tarde que tú, que yo, y nos pregunta sobre si hay alguna manera de que el material o que la charla o parte de ella nos la pudieras enviar para colgarlo en el aula virtual o sí, parte de la charla o lo que sea. Sí, eso no es problema. Yo no sé cómo se hace eso, pero te mando a ti el PPT o el PDF o lo que sea. Perfecto, sí, en PDF es mejor porque va a ocupar mucho menos. Sí. Yo se lo envío a Laura, y lo que es la asesora para el curso, y lo puede colgar en el aula virtual. O sea que tranquila, Damaris, porque vas a tener el material. O sea, solo sin la explicación de Katy, pero por lo menos vas a poder seguir. Así que pues nada.
Pues muchísimas gracias, Katy, por... Pues nada, gracias a vosotros y me alegro que os haya gustado. ¿Y me puedo quedar a la de Luis yo o tengo Por supuesto, no, Sí, ahora claro, por mismo supuesto. yo creo que si tú has abierto la sesión, de hecho eres la que Anfitriona. Sí, la anfitriona, efectivamente, no me salía la palabra. O sea que si que te mejor vas, que no me vaya? no tienes que avisar porque tienes que hacerme a mí anfitriona o algo así, porque como te vayas tú, se acaba la sesión. Vale, sí. No solo viene bien, sino que además mejor que no solo me viene bien a mí, sino que mejor que me quede. No, y si en algún momento tienes que abandonar la sesión, que no hay ningún problema, me haces a mí, o sea, me avisas y me dices, ¿sabes tú, anfitriona o Laura? Y yo me voy a quedar hasta el final, o sea que, bueno, por supuesto que bienvenida aquí a la charla del Bitcoin. Sí, porque Luis está ¿hasta qué hora? Hasta las 8. En teoría, sí, terminamos, no, a las 8. A las 8. Hasta las 8, pues hasta las 8 no me voy a quedar, ¿eh? Bueno, pues quítate de anfitriona y así ya no tenemos que interrumpir. No, porque no me voy a quedar porque no puedo, no porque no quiera, pero claro, por eso me he venido yo desde el CIB, porque veía que hasta las 8 no iba a poder estar. Entonces, a ver, yo no te puedo... A ver, ¿te has quitado? ¿Qué hago yo? ¿Me salgo o qué? No, simplemente yo creo que es ceder. ¿Tú te has hecho anfitriona o algo? Yo no me he hecho nada, yo directamente... Pero has abierto la sesión. Pues será, pero... Sí, pero luego no ha dado paso a nadie. No ha dado paso a nadie, entonces... espera. Yo creo que si sale... ya estoy, me estoy haciendo anfitriona yo. Tranquilidad. Pues nada, Katy, no te preocupes, vale, porque si me voy a seguir, o sea que cuando vale. tengas que marcharte, pues sin problema, ¿vale? Vale. Muy bien. Bueno, pues nada, ya os dejo un descansito para ir al baño para la siguiente. Pues nada, un placer. Vale, muy bien. Hasta luego.